un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13, tiene una palabra que nos tomará toda la semana estudiar. Tito, capítulo 2, versículo número 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Dios, gracias por el día que nos dio, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor querido, gracias por los amigos y amigas presentes. Y gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan para que juntos le adoremos a usted en espíritu y en verdad. Padre amado, gracias también por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Señor querido, haga posible que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que su Espíritu bendito nos habilite y nos capacite para comprender su palabra. Que no hayan ruidos en nuestra mente. Denos, Señor, la mente de Cristo. Que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Y que hoy cada uno de nosotros comience la maravillosa experiencia, la maravillosa aventura de caminar de la mano con usted, como lo hiciera Enoc, y al final de nuestra jornada lleguemos hasta su casa, Señor, la patria celestial. Que cada uno de nosotros sea partícipe de la bendita esperanza del pronto regreso de Cristo Jesús. No más muerte, no más llanto, no más dolor. Todo esto quede atrás y recibamos un cielo nuevo y una tierra nueva en el cual mora la justicia. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos hablando de la palabra bendita, la palabra Macarios. Leíamos en el libro de San Mateo, capítulo 5, el versículo número 3, que expresa la primera bienaventuranza. San Mateo, capítulo 5, versículo 3, nos presenta la primera bienaventuranza. Ya hablamos acerca de lo que significa ser pobre de espíritu. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire el versículo número 10. Dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y qué dice ahora? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué cosa es el reino de los cielos? ¿Por qué el reino de los cielos es para los pobres de espíritu? El reino de los cielos. ¿Por qué es tan importante el reino de los cielos? ¿Qué significa el reino de los cielos? En el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 17, cuando Cristo comenzó su ministerio, empezó con la frase: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Debemos decir tanto acerca del reino de los cielos, y la Biblia habla tanto acerca del reino de los cielos, que se hace imprescindible entender por qué para los macarios es el reino de los cielos. ¿Por qué el reino de los cielos pertenece a los bienaventurados? ¿Y por qué los bienaventurados lloran? ¿Por qué a los bienaventurados lo persiguen? ¿Por qué los bienaventurados sufren? Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo ser un bienaventurado? ¿Cómo puedo ser parte de ese grupo, de ese equipo? Y cuando se habla del reino de los cielos, ¿de qué nos están hablando? Cuando en la Biblia estudiamos el reino de los cielos, debemos organizar el material para no confundirnos. Número uno, la Biblia nos habla del reino de los cielos. Número uno, un reino trascendental. Número dos, un reino misterioso.
Número 3, la Biblia nos habla de un reino espiritual. Y número 4, de un reino futuro. Enmarcamos todo el haber del reino de los cielos en esos 4 aspectos. Un reino trascendental, va más allá del simple hecho de un reino humano. Número 2, un reino misterioso que debemos descubrir, entender y comprender a la luz de lo que Cristo enseña. Número 3, un reino espiritual. No es carnal, no es común ni corriente. Es el reino de Dios. Y número 4, un reino futuro. Un reino escatológico. Un reino que aunque existe, aunque existió, aunque está vigente, se completará al final. No más muerte, no más dolor, no más llanto. Donde los fieles serán transformados. Donde esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá ¿de qué? De incorrupción. Cuando estudiamos acerca del reino de los cielos, descubrimos que Cristo vino a dar a conocer el reino de los cielos. Vino a impartir el reino de los cielos. Y cuando Él llegó dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Porque si el Rey está presente el reino de los cielos. ¿Sí o no? Cuando usted estudia el libro de San Mateo, descubre que todo el evangelio de Mateo enseña, presenta y demuestra que Cristo es Rey. Cristo es el Rey, descendiente de Abraham porque es judío, pero descendiente de David porque tiene derecho al trono. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora viene, no como un niño que nace en Belén, ahora viene como lo que Él es, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué Rey de reyes? ¿Quiénes son los reyes? Qué bueno que no me dijeron. Apocalipsis capítulo 5. Qué bueno que no me dijeron eso. Apocalipsis capítulo 5, vamos rapidito. Hay muchas cosas lindas que debemos decir esta noche y debemos leer mucho la Biblia. Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 10. A ver si su Biblia tiene este versículo, vamos rapidito. ¿Qué dice el versículo 10? Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes, ¿y qué más? Y sacerdotes. ¿Y qué dice ahora? Y reinaremos sobre la tierra. Según la Biblia, ¿qué somos nosotros? Reyes. Entonces Él es el Rey de reyes. Así que pudiéramos llamar al Rey Ramón, ¿verdad? ¿Rey de qué? Rey de reyes. ¿Dice que seremos reyes? No. Dice que nos ha hecho reyes. Cosa linda el rey Andrés. ¿Usted le cree a la Biblia? ¿Usted le cree a la Biblia? ¿Usted cree en Dios? Seamos honestos. ¿Verdad que todavía no aterriza la idea en nuestra mente? Cosa chula, mamacita linda. Hay cosas en la Biblia que nos hace difícil como dejarla pasar. Eso sí, no es así. Es así o no es así. Oigan, a ustedes les gusta el chisme, a mí no me gusta, pero como a ustedes les gusta, yo se lo cuento. Ustedes recuerdan una parábola que un señor tenía una boda de su hijo y mandó a buscar a los invitados y esos bandidos todos mandaron una excusa de que no podían ir. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Oiga, y las excusas eran tan tontas que no tenían razón de ser. Al final le dice el rey, invitando a la boda de su hijo, le dice a los que están recogiendo a la gente, a los enviados, a los miembros a los que trabajan para el rey, tranquilo. Le dice, vayan por las calles y recojan a todos buenos y malos. Y dice, fuércenlos a entrar. Escuche qué cosa linda, Cuando usted se detiene a estudiar qué es lo que quiso decir el rey, oiga, qué cosa preciosa. Es que, oiga, la noticia es tan increíble. Es tan increíble que a mí, un pobre diablo de la esquina de la ciudad, me llega una invitación del trono del rey. Espérese, no es solo una tarjeta escrita con letras de oro. Es que me mandaron el traje a mi medida. Con un sello aquí, el escudo real. Oh, el traje es mío, porque me lo dieron a mí. Y me mandaron la carroza del rey.
la idea de fuérzalos a entrar no es oblígalos a venir. Eso no es lo que dice. Dice, fuérzalos a entrar. Significa, demuéstrale que es verdad que yo los estoy invitando. O sea, es que yo no puedo concebir que me estén invitando al palacio del rey, a la boda de su hijo. Y en realidad, cuando usted estudia profundamente la invitación, lo que la invitación dice es a la entronización de su hijo. Llega la invitación, llega la ropa para estar en las bodas del hijo, en la entronización del hijo. Mi pregunta, ¿verdad que eso es increíble? ¿Sí o no? Entonces, fuérzalos a entrar significa, demuéstrale, convéncelo de que es verdad que yo le estoy invitando. ¿Nos está invitando Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Nos está invitando Dios al cielo, a las bodas de Jesús? ¿Sí o no? ¿A qué fue Jesús al cielo? Fue a recibir su reino. ¿A qué nos invitarán a nosotros? A participar en el reino de Cristo Jesús. Y somos los invitados de honor e invitados especiales. ¿De dónde han venido esto? Han venido de gran tribulación. ¿Quiénes son estos? Dice Papá Dios. Estos chiquitos que vienen son los huéspedes de mi casa. Estos que vienen se quedarán a vivir conmigo en mi casa. Y después que termine la fiesta de 1000 años, me voy a mudar para la casa donde ellos estaban. ¿Lindo o no lindo? ¿Se entiende o no se entiende? El ser humano no puede creer eso. Se le hace difícil creer eso. Se resiste a creer eso. ¿Es así o no es así? Por eso da tanta lucha y tanta guerra que la gente se entreguen al Señor. Porque no pueden creerle a Dios. La mente humana se ha dañado tanto. La mente humana se ha ido tan lejos de Dios. La mente humana se ha llenado de tanta maleza que a la espada del Espíritu se le hace trabajoso cortar tanta maleza para sembrar la nueva simiente que es la palabra de Dios. Pero gloria a Dios que usted está aquí. Y gloria a Dios que usted está allá recibiendo la palabra de Dios. Y yo les pregunto, ¿le creen ustedes a Dios? Sinceramente, ¿le creen a Dios? ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? ¿Creen en la palabra de Dios? Yo le hago una pregunta, ¿le ama a Dios o no le ama a Dios? ¿Nos dio o no nos dio a Cristo Jesús? ¿Fue Jesús a preparar un lugar para nosotros en el reino de los cielos? ¿Vendrá otra vez? ¿Vendrá o no vendrá? Entonces podemos prepararnos para irnos con Él al reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Le parece bien si comenzamos el tema de esta noche? San Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesús había dicho, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero mire qué cosa linda. Cuando Jesús comienza su ministerio, San Mateo capítulo 4, versículo 17, usa la misma frase. Dice el verso 17, ¿cómo dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Quién es el que se acercó? ¿Por qué él dice arrepentíos? ¿Qué significa arrepentíos? ¿A qué se refiere con arrepentíos? Arrepentíos. Metanoeo significa cambiar la mente. Seamos honestos. ¿Verdad que necesitamos cambiar la mente para creerle a Dios? ¿Sí o no? Romanos capítulo 8, versículo 7. ¿Por qué tenemos que cambiar la mente? Vamos rapidito. Romanos 8, 7. Hoy tenemos que hablar de estos elementos hermosos del reino de Dios. Romanos 8, 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué cosa? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué cosa? No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La pregunta es, ¿existe una mente carnal? Sí. ¿Existe una mente espiritual? Sí. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, no se sujeta a las enseñanzas de Dios, no se une a las enseñanzas de Dios y tampoco puede, no puede. Sin embargo, la mente espiritual sí se sujeta a la ley de Dios y el Espíritu hace que pueda. Por eso la clave es arrepentidos. Cambien la mente. Y es un trabajo que lo hace el Espíritu Santo. Y es un trabajo del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El único que produce esa renovación, ese cambio, esa transformación es el Espíritu Santo. Usted no lo puede hacer. Y de hecho, mientras más inteligente usted se cree que es, más difícil se le hace. Ay, mamá. Ay, mamacita linda. Porque el muy inteligente se hace muy lógico y la salvación es ilógica. Cosa linda, mamacita linda. ¿Sí o no? La salvación es por la fe en lo que Dios proveyó. Y Dios proveyó a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Para los griegos es una locura y para los judíos un tropezadero. No es lo que tú eres capaz de hacer, es todo lo que Dios hizo por ti. Tu trabajo es, ¿lo acepta o lo rechaza? ¿Es cierto o no lo es? ¿Es así o no es así? ¿Tiene Dios poder para cambiar vidas y corazones? Sí. Pregúntese a la mansueta que está ahí sentado y usted sabrá si Dios lo cambió o no lo cambió. Cómo Dios es capaz y tiene poder para transformar hombres y mujeres. A mí me llena de gozo cuando viajo por los lugares y me encuentro con ejemplos de Dios, lo que llamo testimonios de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer. No estamos trabajando con una posibilidad, estamos trabajando con el Todopoderoso. Para Dios nada es imposible, pero Dios no puede trabajar si usted no cree. ¿Se entiende, por favor? Al que cree, todo le es posible. Por eso, número uno, necesitamos entender qué es arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de la mente, es un cambio de los patrones mentales, es un cambio de las estructuras mentales, es un cambio profundo en la mente del ser humano. Hay un nuevo enfoque en la vida. Ahora se quita la mente carnal y se recibe la mente de Cristo. Y todo el proceso, el procedimiento ocurre en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, 1 Pedro 1:23, entonces, y a través de la palabra de Dios recibimos una naturaleza incorruptible, una naturaleza que viene de lo alto, una naturaleza que hace posible un cambio y una transformación en la vida del ser humano. Y ese cambio lo hace el Espíritu de Dios. Por eso cuando comienza a predicar Juan el Bautista dice, arrepentíos. Cuando predica Jesús dice, arrepentíos. Cuando predica Pedro, arrepentíos. Cuando predica Pablo, arrepentíos. Cuando los discípulos salen a predicar, dicen, arrepentíos. En otras palabras, necesitan cambiar su mente. La mente que ustedes tienen está completamente dañada. No se sujeta a la voluntad de Dios, ni puede. Permítanle ahora a Dios, a través de su Espíritu, en su palabra, cambiarle la mente y darle la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. No es que tendremos la mente de Cristo, es que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Todos los macarios, los bienaventurados, tienen la mente de Cristo. Ya no son de este mundo, ahora son hijos de Dios y miembros de su familia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, ¿cómo dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice ahora? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los macarios, los bienaventurados, tienen la mente de Cristo. Por eso necesitamos entender esto de el reino de Dios.
Jesús está muy interesado en que la gente pertenezca a ese reino. San Mateo capítulo 5, versículo 20. Vamos rapidito, debemos leer mucho la Biblia en el tiempo que nos queda para entender claramente lo que Cristo dijo y lo que quiso decir. San Mateo capítulo 5, versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Mateo 5, 20. ¿Cómo dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién es la justicia mayor que la de los escribas y los fariseos? Cristo Jesús. Cosa linda. Cosa linda. Jesús le presenta el problema. Le dice, yo soy la solución. Yo doy gloria a Dios. Jeremías, vamos rapidito. El problema de esto es que cada cosa es para pasarse un buen rato y entonces uno no puede avanzar. Pero bueno, si no avanzamos, no avanzamos. Versículo número, Jeremías 23, 5 y 6. ¿Cómo dice el versículo 5? He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Y qué dice? Y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Y qué dice ahora? En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán, ¿qué cosa? Jehová, justicia nuestra. ¿Cuál es la justicia mayor que la de los escribas y los fariseos? Jehová. ¿Se hizo Jehová hombre, sí o no? Sí, Señor. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí o no? ¿Qué dice Isaías 7:14? Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Entonces la justicia nuestra, la justicia que Dios provee para nosotros, Romanos capítulo 3, es la justicia de Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces nuestra justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos. Cristo vino a vivir en la tierra la vida que usted no puede vivir, la que yo no puedo vivir. Se hizo hombre para vivir en la tierra una vida justa. Y al terminar, entonces su justicia se coloca en mi cuenta. Y se coloca en tu cuenta. Y entonces, cuando nos bautizamos, se completa el proceso legal. ¿Proceso cómo? Legal. Pregunto, ¿tiene el pecado implicaciones legales, sí o no? ¿Qué es pecado? Y cuando usted transgrede la ley, ¿a dónde lo lleva? A la muerte. No, tranquila, mi hermana. Y no violenta la hermana esta noche. Lo llevan a la justicia, lo meten a la cárcel y después le hacen un proceso legal, ¿verdad que sí? Así que entonces el pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano pecó y la paga del pecado es... ¿Quién murió en la cruz por nosotros? ¿Quién pagó el precio de nuestros pecados? ¿Quién vivió una vida justa para ponerle en nuestra cuenta? Entonces ahora se arma un problema serio. El fiscal nos acusa, se llama diablo y Satanás. El juez tiene que ser justo, porque es un juez justo. Y entonces tenemos un abogado defensor. Cosa linda, se llama Cristo Jesús. Qué cosa linda. Así que cuando ponen al negro en el banquillo de los acusados, Satanás dice, este negro es un malvado y un pecador. Y el negro dice, eso es verdad. Y entonces miran a Jesús, Jesús dice, sí, ese tipo es malísimo. Cosa chula, mamacita linda. Y entonces le dice, y entonces, y Jesús muestra sus manos y dice, pero el negrito este se entregó a mí. Y yo lo lavé con mi sangre. Y yo morí por él. Y usted, Satanás, se calla la boca porque el negro va para adentro. ¿Es así o no es así? ¿Le gustaría tener esa experiencia a usted? Hay un proceso legal. Hay un proceso legal. Y tiene que seguirse el procedimiento legal. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Me gusta predicar el evangelio, pero para mí el evangelio no es una fruta que se está dañando y hay que venderla rápido. Usted se equivocó. Usted no honra a Dios cuando se entrega a Él. Es Dios que lo honra a usted. Usted no hace el cristianismo más grande porque usted se arrepintió. No, señor. Es el cristianismo que lo hace grande a usted.
¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A mí nadie me va a hacer predicar el evangelio como si estuviera predicando una mentira. Usted se equivocó. ¿Qué puede ser más grande que vivir en la eternidad con el Padre Celestial? No. Cuando usted se entrega a Jesús, es usted que se beneficia. Me gusta ver esos vendedores que venden cosas muy importantes y muy famosas con la ley. ¿Entiende? Una vez fue un amigo a comprar un carro en una agencia de carros, no voy a decir cuál, una agencia muy fina. Y allí le tratan a usted como que ellos no necesitan vender carro. Oh, chula, mamacita linda. Y usted llega y se siente en una silla y espera su turno. Y toman todo el tiempo que hay que tomarse. Y si usted se quiere, váyase. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted va a pagar su cuarto, comprar un carro y lo tratan así. Y al final el tipo dice, ¿por qué es esto? Y entonces viene el tipo y se levanta, se inquieta y le dice a uno, oiga, pero venga acá, yo tengo... Así, ¿qué número tiene usted? Número tal. Espere su turno. ¿Tú sabes lo que es eso? Dice el amigo mío, me paré y me fui. Está loco, le tiré su número, ahí tiene su número. Y pues se fue. ¿Ustedes creen que dejaron de vender carro por eso? No, ese año vendieron más carros que el año anterior. Porque los carros son buenos. Entonces la salvación es lo mejor. Si usted se salva, bendito sea Dios. Si usted se pierde, es un problema. Este tipo está violento. No. Nosotros tenemos que estar claros. Dios es Dios. Cuando usted se entrega a Dios, Él lo acepta en su casa, con los brazos abiertos. Dios ha hecho todo y Dios lo dio todo para que usted se salvara. Pero espere. Ahora Él quiere que para usted salvarse le dé todo. Dando y dando. ¿Se entiende? Déjese de tontería. Hay muchos que se llaman cristianos, que son religiosos, y cuando Cristo venga le dirá, mire bandido, quítese de ahí, a usted yo no lo conozco. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, cree que están relajando al Señor, se están relajando ellos mismos. Gálatas capítulo número 3, versículo 27. Esto está como medio caliente, ¿verdad? Vamos a calentarlo más. Gálatas, gloria a Dios. Gálatas 3:27. ¿Cómo dice el verso 27? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis como revestidos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los teólogos le llaman a eso sustitución. Yo te pregunto, querido, querida, ¿necesitamos hacer como Dios dice, sí o no? Sí. Por eso, cuando la persona se bautiza por inmersión, como enseña la Biblia, aceptando a Jesús como su Salvador, en el momento que sube del agua, entonces nace a una vida nueva y es vestido con la persona de Cristo Jesús. Ahora, cuando Dios lo mira, no lo mira a Él. ¿A quién mira? A Cristo Jesús, quien es nuestro sustituto. ¿Y qué dice Dios de esa persona? Bueno, ¿recuerda cuando Cristo se bautizó en el río Jordán? ¿Qué dijo la voz desde los cielos? He aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría que yo dijera eso de usted? Entonces usted necesita entregarse a Cristo Jesús. Por eso es tan importante esto del reino de Dios. El arrepentimiento es fundamental en la experiencia del cristiano. Es fundamental entender y comprender este aspecto en la vida cristiana. Hablemos un poco acerca de este reino trascendental. Un reino que va más allá de lo que podemos imaginar. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. San Mateo 7, 21. Toquemos el primer aspecto acerca de este reino trascendental.
San Mateo capítulo 7, versículo número 21. ¿Cómo dice? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué cosa? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi pregunta, ¿está hablando Jesús sí o no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De modo que los que van a entrar en el reino de los cielos son macarios, son bienaventurados. Y esos bienaventurados son pobres en espíritu. Tienen un concepto humilde de ellos mismos. No andan buscando el primer lugar, ni el mejor lugar. Tienen un espíritu de servicio para la gloria de Dios. En cualquier posición que usted lo ponga, estarán felices y contentos, porque están sirviendo al Dios Todopoderoso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cuánto quisieran vivir y hacer la voluntad de Dios? Alabado sea el Señor, pues son candidatos para entrar en el reino de los cielos. Capítulo 8, versículo 11, San Mateo. ¿Cómo dice el verso 11? Y os digo, ¿qué cosa? Que vendrán muchos de oriente y del occidente. ¿Y qué dice? Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob, ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Tiene Dios favoritos? No. ¿El reino de los cielos es para todo el mundo? Sí. ¿Quiere Dios que todos se arrepientan y vengan al...? Sí. ¿Tiene Dios la puerta abierta para todos? Sí. Entonces, querido, no se cree exclusivo. El reino de los cielos es para todos. Es un reino que trasciende las fronteras, que va más allá de lo que la gente puede imaginar. Es un reino que nadie puede impedir. El reino de los cielos penetra y rompe cualquier pared, cualquier frontera, cualquier muralla, y llega hasta lo más profundo del planeta y hasta lo más profundo de las familias y lo más profundo del corazón. Hechos capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice Hechos 1, 6. Me gusta la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo número 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Dice el Señor Jesús, ¿qué cosa? Entonces, Hechos 1, 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿qué cosa? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Cristo pasa 3 años y medio predicando, 3 años y medio con los discípulos, y todavía ya está preparando para irse, y los discípulos le están preguntando si él va a hacer un reino terrenal. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Ahora, seamos sinceros entre nosotros y seamos un poquito justos con los discípulos. ¿Verdad que cuando los discípulos comenzaron a seguir a Jesús vinieron por beneficios personales? Sí, Señor. Sí, Señor. Por eso Pedro le preguntó, oye, dime una cosa, Señor, una cosa. No te me ofendas, Señor, pero nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Ese abusador. Ahora, a mí me gusta Jesús que responde con tanto amor. Mateo 19. Mire la respuesta de Jesús. Y voy a leer esto por usted porque, perdone, los mercenarios no se han acabado todavía, ¿eh? Y bueno, cada uno tiene su porción de mercenario. Capítulo 19, versículo 29. ¿Qué dice el versículo? Capítulo 19, versículo 29, San Mateo. ¿Cómo dice el 29? Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, ¿qué dice? Recibirá 100 veces más. ¿Y qué dice ahora? Y heredará la vida eterna. ¿Cumple Jesús sus promesas? Sí, Señor. ¿Miente Jesús? No, Señor. El reino de los cielos es trascendente. Juan nos muestra a Jesús diciendo que su reino no es de este mundo. San Juan capítulo 18, versículo 36. Si el reino de los cielos no es de este mundo, ¿por qué usted se amarra en este mundo? San Juan 18, 36. ¿Cómo dice el verso 36? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué cosa? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué cosa linda? Una pregunta.
¿quién es el príncipe de este mundo? Entonces Cristo no es de este mundo. ¿Se entiende? Si usted es de Dios, entonces usted no es de este mundo. No te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. Si el príncipe de este mundo es Satanás y usted se amarra con este mundo, ¿quién es el príncipe suyo? Espérese, no, Jesús, aunque usted se equivocó. Tranquilo, no se dejen atrapar. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Vive la gente equivocada o no? Porque no sabe. Pero desde que saben, hacen el cambio. ¿O no? ¿Les gustaría que Satanás sea su príncipe? No, tranquilo, ¿eh? ¿Cuántos quieren que Cristo sea su príncipe? Cosa linda, mamacita linda. Y ahora tenemos que entrar en algo interesante porque aquí el tiempo se va muy a prisa. Mi pregunta es, ¿te gustaría pertenecer al reino del Señor? ¿Sí o no? ¿Te gustaría ser parte de la familia de Dios? ¿Te gustaría tener derecho de entrar en la patria celestial? ¿Quiere que Dios tenga derecho sobre tu vida? A ver, ¿sí o no? Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi pregunta, ¿las cosas de este mundo la hicieron en este mundo? No. ¿El que la hizo es de este mundo? No. ¿El que hizo las cosas de este mundo pertenece a este mundo? No. Está por encima de este mundo. Es el creador de todas las cosas. ¿Y qué usó el que hizo este mundo para hacer este mundo? Una sola cosa. Cosa linda. Usó su palabra. ¿Cumple él lo que promete? Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Oiga, nosotros somos tan bobos que nos vamos por las ramas. Váyase al tronco. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Cómo que usted le duda a Dios? Mire, más vale, bueno, segunda de Pedro, capítulo 3. Mire qué cosa linda. Como dice, vamos a leer todo el pasaje. Me gusta el pasaje entero porque aquí aparecen nada más y nada menos que un cuadro completo de nuestros tiempos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 3. ¿Qué dice el versículo 3? Sabiendo primero esto, ¿qué dice? Que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿qué cosa? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y agárrese ahora. Pedro se calienta un poco y entonces baja la guardia fuerte y dice, estos burladores, estos ignoran, ¿cómo dice? Voluntariamente. ¿Qué le pasa a esa gente? Ignoran, ¿cómo? Voluntariamente. Una ignorancia voluntaria. ¿Qué es ignorancia? ¿Y qué es inocencia? El inocente es el que no sabe porque no ha tenido tiempo de aprender. El ignorante es el que no sabe porque no se ocupó en aprender. ¿Sí o no? ¿Un bebé qué cosa es? Pero un adulto que no sabe, ignorante. Ahora esta gente que está hablando en contra de la venida de Jesús, Pedro dice, estos ignoran, ¿cómo dice? Voluntariamente, en otras palabras, no quieren aprender, se rehúsan a aprender, rechazan el conocimiento, no quieren asimilar el conocimiento. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que él dice ahora. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, ¿qué dice Pedro? Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, dice Pedro, el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Hubo o no hubo un diluvio? ¿Sí o no? Sí. Mi pregunta, ¿había llovido alguna vez en la época de Noé? No. ¿Dijo Dios que llovería? Sí. ¿Llovió o no llovió? Sí. ¿Por qué llovió? Porque todo fue hecho por la palabra de Dios. Y si a Dios le da la gana de decir esto va a pasar, pasa, compadre, porque Él es el que hizo todo, ¿o no? ¿Sí o no? Los antediluvianos se perdieron por su razonamiento lineal, su razonamiento lógico.
Pero querido, Dios rompe la lógica. Una pregunta, ¿ha visto alguna vez dar a luz a una mujer virgen? Se supone que si da luz ya no es virgen. ¿Se embarazó una virgen? Dice Isaías 7:14 que la virgen concebiría de darles un hijo. ¿Sí o no? Espérate, pero eso no tiene sentido. Claro que no tiene sentido porque Dios es todopoderoso. Y cuando le dicen a la pobre María, tú vas a quedar embarazada, dice ella, espérate un momento, le dice al ángel, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo que yo voy a quedar embarazada si a mí nadie me ha puesto la mano? Entonces le dice el ángel, le explica teología y María dice, qué sé yo lo que este tipo está diciendo. Le dice el ángel, oh, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el santo ser que nacerá de ti. Dice, yo no entiendo esto. Y lo que dice, bueno, un momento. Mire, que Dios haga lo que le da la gana conmigo, yo no entiendo. ¿Se embarazó o no se embarazó? ¿Nació o no nació el muchacho? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si el Señor le dice, mira mi negro, es así. Noé, ¿creyó Noé en lo que dijo Dios? Dice, creyó en cosas que aún no se veían. Entonces déjese de estar cuestionando a Dios. Seamos honestos, ¿verdad que vivimos cuestionando a Dios? Y mientras más lo cuestionamos, más nos hundimos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que a Él se le acerca, crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Yo entiendo que usted está viniendo a este lugar porque usted cree y confía en Dios. ¿Es así o no es así? Los antediluvianos no aceptaron la predicación de Noé y perecieron anegados en agua. Mire lo que dice Pedro para terminar. ¿Qué dice Pedro? Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿qué dice? Están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mi pregunta, ¿viene o no viene? ¿Viene o no viene? ¿Y dónde estará usted, querido? Y ese es el punto. Me gustaría saber, ¿le gustaría estar en medio del fuego con el diablo quemándose? Esto es una democracia. ¿O no es una democracia? Disculpen lo que voy a decir ahora, pero son tantos años que yo estuve viajando por tantos lugares que cada vez que predicaba esto me reía porque decía, Señor, perdóneme, pero qué barbaridad, a uno se le quedan muchas cosas grabadas en la mente. Ay, Señor, perdóneme, pero yo lo voy a decir. ¿Se acuerdan de Cuco Baloy? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nunca olvido que él dice, si viene con bomba, ¿dónde me meto? Le digo, con bomba, es con fuego que viene. La pregunta mía, ¿dónde tú estarás? ¿Dónde tú estarás? Dice en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que será tiempo de angustia como nunca fue desde que la tierra existe. Pero el ángel peleará ¿por quiénes? Por todos los que tienen su nombre registrados en el libro. Mi pregunta, ¿te gustaría tener tu nombre registrado en el libro? ¿Te gustaría estar vestido con el manto de la justicia de Jesús? ¿Cuánto quisieran estar vestidos? El reino de Cristo es un reino trascendental. Está más allá de nuestro pensamiento humano, mucho más allá. Nosotros necesitamos dar un paso. Primer paso, creerle a la palabra de Dios. Ese es el paso trascendental. Voy a pedirle a Luis que pase al frente. Mientras él se acerca, quisiera leer un pasaje más con ustedes. Mi pregunta, ¿dijo o no dijo Jesús, mi reino no es de este mundo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Yo te pregunto, ¿te gustaría ser parte del reino de Jesús? ¿Cuántos de los presentes no son ni han sido bautizados como fue Jesús bautizado? ¿Pueden levantar la mano derecha? Pónganse en pie, por favor. Pónganse todos ustedes en pie. Todos los que no han sido bautizados como Jesús fue bautizado. Pónganse en pie. No se preocupen, manténganse en pie, no se preocupen. Yo no le voy a pedir ninguna cosa al otro mundo.
Ahora yo quiero preguntarle a los miembros de la iglesia, escuchen por favor. Estas personas que están aquí puestas en pie, ¿las trajo el Espíritu de Dios o no las trajo el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? ¿Necesitan a esa persona que oremos por ellos? ¿Es así o no es así? ¿Usted le gustaría trabajar con ellos? ¿Le gustaría o no le gustaría? Yo voy a pedir que los que trajeron a esta persona se pongan en pie también. Si usted trajo alguna de estas personas, póngase en pie. Vamos a dejar que Luis cante. Mientras Luis canta, si alguna otra persona en la sala, número uno, que se ha alejado de Dios y quiere regresar otra vez a Él, póngase en pie. Número dos, si hay personas que saben que no han vivido una vida cristiana correcta, que han estado en pocas vergüenzas y bandidaje, póngase en pie. Número tres, si de corazón usted quiere que haya un cambio, una transformación en su vida, póngase en pie. Queridos, el mundo se está acabando. El Espíritu Santo necesita de nosotros para llevar el mensaje de salvación a los que se pierden. Pero no es por palabras, es por nuestro testimonio. Necesitamos ser personas arrepentidas, personas bienaventuradas, personas pobres en espíritu, personas cambiadas, para que nuestro testimonio inspire a esa gente a entregarse a Cristo Jesús. Adelante, Luis. Vengo a ti para pedir, llena hoy mi corazón con tu gracia. Padre, haz de él un buen lugar donde puedas habitar con tu gloria. Ven a usarme cada día para ti, que tu paz eres dueño de mi ser, de mi vida y mi placer. Padre, vive en mí. Quiero siempre adorar. Eres el eterno Señor. Al mundo le viene, y tú es en mí. Quiero usarme cada día para ti. Que tu paz viva en mí. Eres dueño de mi ser, de mi vida y mi placer. Padre, vive en mí. Padre, vive en mí. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en esta hora para estudiar su santa palabra.
Gracias por los ángeles presentes. Gracias por su espíritu que nos dirige. Gracias por cada uno de los amigos y amigas, hermanos y hermanas que asistieron esta noche a este lugar. Y también gracias por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, a través de la radio, a través de la internet, a través de la televisión. Señor, que toda esta transmisión desde aquí, de la iglesia de Gasco en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, pueda ser una bendición para todos aquellos y aquellas que nos siguen. Pero ahora, Señor, le ruego, cada una de estas personas que se ha puesto en pie al principio, anunciando que no tienen sus nombres en el libro de la vida, que no han sido bautizados como lo fue Jesús. Dios Santísimo, Padre amado, que en esta semana el Espíritu Santo toque sus corazones. Que en esta semana nuestro testimonio sea tan alto y tan fiel que ellos y ellas se sientan inspirados a tomar la decisión de vestirse con Cristo Jesús. Que a través del santo bautismo puedan ser conocidos y conocidas como hijos e hijas de Dios, herederos y herederas del reino de los cielos, y sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Señor, envíe millones de ángeles poderosos para acompañarles. Rompa toda cadena que haya sido puesta en sus vidas. Libere y libértele, Señor, del pecado y la maldad, para que en esta semana puedan cantar loor y alabanza a su nombre, al haber alcanzado salvación en Cristo Jesús. A cada uno de ellos y ellas, Dios, los entregamos en sus manos. Que regresen bien en paz a sus hogares y que mañana temprano estemos aquí de vuelta para darle gloria a usted. En su mano santa y bendita entregamos a todos, presentes y a aquellos que nos siguen. Señor querido, lo hacemos en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor.